plataforma online de terapias alternativas, complementarias y caminos espirituales. Somos una organización dedicada a la distribución y difusión de contenido holístico a nivel internacional. Aquí encontrarás temas como biomagnetismo, yoga, meditación, budismo, hinduismo, astrología, reiki, psicología espiritual y humanística, coaching, registros akáshicos, chamanismo y mucho más, que tienen como finalidad que encuentres tu bienestar y conocimiento personal. Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Encuéntranos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Conecta con personas que vibren en tu misma frecuencia. www.peruzen.org. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Encontrándonos, un programa para reconectar con tu esencia de la plataforma Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Mi nombre es Silvia Charquero y la dejo a mi compañera que se presente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos vean. Siempre bienvenidos y con mucho gusto de compartir con ustedes este espacio. Hoy yo soy Silvia Magariños, soy terapeuta en constelaciones familiares he trabajado en Enneagrama, he trabajado con PNL y hoy quisiéramos que Silvia Charquero nos comparta todos sus conocimientos de lingüística, justamente PNL, experta en esta herramienta maravillosa. ¿Cómo está Silvia? ¿Cómo andás? Todo muy bien. Bueno, muy contenta de estar nuevamente acá charlando de los temas que nos encantan. Y bueno, la programación neurolingüística es uno de los temas que me apasiona, ya hace muchos años que la conozco. Eh, en realidad, bueno, yo soy psicóloga, soy terapeuta gestáltica y hace unos más o menos 15 años que conocí la programación neurolingüística, de casualidad, porque en realidad mi esposo, que también es psicólogo, se había puesto a indagar un poco sobre PNL, yo no tenía mucha idea, y encontró información de un curso que era Practitioner en programación neurolingüística, y que él lo quería hacer, pero no había podido por los horarios. Entonces me dice, mirá, este curso que está bueno, capaz que te interesa. Y bueno, yo confío mucho en su criterio y dije, ah, sí, lo miré así por arriba, digo, parece interesante. Y la verdad que después que empecé, le dije, bueno, sí, la verdad que el curso era para mí porque quedé fascinada, me encantó. Cuadra muy bien con el trabajo de la Gestalt, porque una de las raíces de la programación neurolingüística es la Gestalt. Entonces, bueno, hice el Practitioner, hice el Master, después hice un Deep Master como una profundización. eh, Después, a los años, me invitaron a dar clases en el Instituto de Programación Neurolingüística del Uruguay, la certificación de Practitioner, ¿sí? Y como facilitadora, y también de orientadores terapéuticos, que son bueno, personas que trabajan en el ámbito terapéutico con la mirada de PNL. O sea, es el primer nivel de Practitioner, pero con orientación terapéutica. Y bueno, ya hace unos 8 años que doy clases en el instituto, que la verdad me encanta. Y bueno, y le utilizo muchísimo también en lo que es la consulta individual. Creo que la PNL ayuda muchísimo a acelerar procesos, tiene técnicas como muy específicas para generar cambios. Y bueno, desde entonces la vengo utilizando muchísimo. Bueno, a mí me sucede lo mismo, realmente es una herramienta maravillosa, porque desde la consulta en constelaciones, la consulta cuando trabajamos con análisis transaccional, que son tan afines, ¿no? Y con lo gestáltico y con lo sistémico, o sea, realmente nos dice muchísimo y además yo creo que
no sé, me encantaría que lo cuentes tú bueno, y su origen y de qué se trata, porque me parece que nos sirve, no solamente como una herramienta terapéutico para los terapeutas o psicólogos que los pueden utilizar, sino que es para la vida misma. Eso es lo maravilloso, porque son ejercicios hiperprácticos, ¿no? Que a uno le permiten cambiar el chip, ¿no? De alguna forma en su propio cerebro. Y bueno, me encantaría que nos profundices un poquito por ahí, Silvia. Bien. Sí, por supuesto. Yo creo que la PNL sirve para todo, ¿no? Para lo vincular, la comunicación, las relaciones, en la vida cotidiana, totalmente, ¿no? Porque, bueno, en realidad la PNL es muy joven, surge en los años 70 en Estados Unidos. Los creadores que son Bandler y Grinder, John Grinder y Richard Bandler, se conocen en California y juntos estaban haciendo un trabajo en lingüística y se plantean, en realidad no se plantean generar la programación neurolingüística como tal, sino que se plantean la pregunta en ese momento donde se dieron como grandes cambios en el ámbito terapéutico. Hubo, bueno, en los años 70 toda una revolución en muchos aspectos, ¿no? Pero en el ámbito terapéutico, lo que venía haciendo en la psicología, el trabajo desde el psicoanálisis, como un trabajo más ortodoxo, de procesos de mucho tiempo, donde los cambios llevaban muchos años, aparecen tres terapeutas muy famosos en ese momento que eran considerados como magos en lo que hacían, que uno de ellos es Fritz Perls, el creador de la Gestalt, otra es Virginia Satir, que trabaja con familias, es una terapeuta sistémica, trabaja con terapias con familias, y Milton Erickson, que es un hipnoterapeuta que fue fantástico, o sea, los cambios que él generaba en las personas a través de la hipnosis, realmente eran cambios profundos y se daban en poco tiempo también. Entonces lo que ellos se plantean es la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia, ¿no? De estos terapeutas, ¿qué es lo que hacen diferente a lo que se venía haciendo que hace que sean tan exitosas sus terapias, ¿no? Entonces ellos Su empiezan eficiencia sobre todo, ¿no? ¿cómo? Por su eficiencia Por su sobre todo, eficiencia, justamente por el y en tiempo. poco tiempo, y generar esos cambios de una forma que parecía de verdad como mágico. Ujú. Entonces ellos se plantean, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Y ahí empiezan a estudiar estos tres terapeutas, que ellos es lo que se llama después el modelado, que empiezan a modelar, a estudiar, bueno, cómo ellos trabajan con sus pacientes, desde qué ideas, qué forma de comunicarse tienen con sus pacientes. Y si bien los tres tienen abordajes muy diferentes, encuentran que los tres tienen determinados patrones de comunicación similares y que los tres parten de determinadas presuposiciones o de determinadas ideas previas para trabajar con sus consultantes. De hecho, muchas de esas ideas que ellos encuentran en estos terapeutas son lo que se da después, que son las presuposiciones básicas de la programación neurolingüística, que son las ideas bases que nos proponen para partir desde ahí a trabajar con la PNL. Entonces ellos encuentran que hay determinados patrones de comunicación que se repiten en estos terapeutas, y los primeros libros que ellos escriben se llaman La estructura de la magia, que tiene que ver justamente con estos patrones de comunicación que son utilizados en el ámbito de la consulta y que ellos ven como sumamente efectivos. De hecho, ellos plantean que no existe tal magia, que no hay magos, que no existe tal magia, sino que hay magos y hay un público, y que hay determinados trucos de magia y que todos podemos aprenderlos. Lo que Bandler y Grinder hacen es como sacar esa receta de la forma de trabajo de estos terapeutas y hacerlos de una forma simple para que todos podamos replicar
esa misma receta. O sea, ellos dicen, bueno, si tú seguís estos pasos y de esta manera, y partiendo de estas presuposiciones, de estas ideas básicas, esto va a ser efectivo y de verdad lo es, ¿no? Entonces, tienen como esa forma de abordaje que, bueno, después se sigue hasta el día de hoy, o sea, porque todavía la PNL sigue en proceso, se siguió alimentando como también no solo desde el ámbito terapéutico, sino también del ámbito de la comunicación, también de la parte de la gramática, con Noam Chomsky, por ejemplo, todo lo que es el metamodelo. También, bueno, después se hizo modelados de deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, de personas, sobre todo de las personas que han logrado tener éxito en lo que se propone. Éxito desde la PNL es lograr el objetivo. Entonces, también ellos encontraron que estas personas que tienen éxito, o sea, que se proponen algo y lo logran, también tienen determinados programas mentales, determinados patrones mentales que utilizan a la hora de pensar las situaciones. Y de ahí también surge lo que es el marco de éxito, que son determinadas ideas, determinados programas para pensar las situaciones y encarar las experiencias para lograr el éxito, ¿no? Claro, yo no sé, pienso que sobre todo también tiene que ver muchísimo con y el éxito, digamos, con lo relacional, porque de eso se trata, ¿no? Porque no solamente es descubrir de pronto los patrones o estos programas que nosotros inconscientemente fuimos armando, ¿no? Sino que también al haber como un modelo, también podemos identificar en lo que está pasando con el otro, ¿no? Y eso también genera y ayuda a la empatía con el otro, ¿no? Y a bajar lo que, me acuerdo que trabajábamos muchos con las escaleras de inferencias, ¿no? A ir bajando o subiendo por esa escalera diciendo, ¿qué de esto es lo que yo estoy suponiendo y cuál es la verdad de lo que está pasando, ¿no? Por eso que, y a la vez la efectividad y eficiencia de que es un modelo, ¿no? Entonces, como es un modelo, uno lo puede aplicar uno mismo. Una vez que Claro. lo aprende y lo integra, ¿no? Es para uno. Sí, sí, tal cual. Tal cual, esto que traes, ¿no? Muchas veces eh, creemos que la realidad es una y que eso que a mí me parece también le parece al otro y que el otro debería pensar igual que yo, y si no lo hace de esa manera es porque me quiere jorobar o me está haciendo algo, o por qué no lo hizo, y ya ahí me engancho en el diálogo interno. Entonces, en realidad lo que propone la programación neurolingüística es, una de las presuposiciones es el respeto por el modelo de mundo, ¿no? Exacto. Y No que dar el por hecho, mapa, ¿no? ¿cómo? No dar por hecho que el otro comprende lo mismo que yo, de la misma Exacto. manera. Y Claro. que el mapa no es el territorio, y que mapa significa orientación interna que tengo del mundo, ¿no? También aprender que nosotros filtramos las experiencias por diferentes filtros que cada uno tiene, que tienen que ver con sus propias experiencias, con creencias, con el canal por el cual preferentemente filtramos las experiencias. O sea que hay un montón de cuestiones que se ponen en juego que hacen que yo vea una parte de la realidad y además distorsionada por todos esos filtros y por mi propia experiencia, historia, creencias, ¿no? Claro. Entonces, esa representación que yo tengo de la realidad seguramente dista mucho de la representación interna que tenga el otro. Entonces, no quiere decir que yo tenga que abarcar todo. O sea, los filtros van a seguir estando. Lo importante es ser conscientes de esos filtros, Claro, y sobre ¿no? todo, no es que yo tenga que cambiar necesariamente, sino estar atento, ¿no? Claro, exacto. Y saber que, bueno, que
yo veo una parte de la realidad distorsionada y el otro ve otra distorsionada también por sus propias creencias, por su mapa. Entonces, Claro. partir de esa base, de que no hablamos de lo mismo, por eso a la hora de comunicarnos también la PNL nos da muchas herramientas para tener una comunicación asertiva, de ser concretos, específicos, a la hora de comunicarnos cuando mi objetivo es que el otro entienda lo que le quiero decir. Por otro Exacto. lado, hay otras herramientas, por ejemplo, como el lenguaje miltoniano, donde se trabaja de una forma bien distinta porque justamente lo que queremos generar es un trance, quizás para alguna técnica en particular. Entonces, depende de cuál sea el objetivo, va a ser la herramienta que voy a utilizar, ¿no? Yo creo que en eso la PNL tiene muchas técnicas y herramientas que son muy efectivas para cambiar, sobre todo, yo creo que en resumen podríamos pensar en cambiar el estado presente o la situación que me genera malestar por el estado deseado. O sea, por cómo me gustaría sentirme en lugar de esto que me pasa, que me molesta, ¿no? Que me hace mal. Y también una de las presuposiciones de la PNL es que todos tenemos los recursos. No hay personas sin recursos, sino estados sin recursos. Eso significa que no es que yo no tenga la paciencia, la confianza, la seguridad que necesito para determinada situación, sino que en determinado contexto no estoy logrando conectar con esos recursos Exacto. porque estoy estresado, porque estoy con miedo, porque estoy nervioso y no puedo conectar con esos recursos que sí están. Entonces partimos de la base de que todos contamos con los recursos. Lo que tenemos que generar es como ese caminito para reconectar con ellos y que la persona los tenga disponibles para ese momento en que los necesita, Exacto. ¿no? Y Exacto. para eso, la PNL tiene técnicas específicas y concretas para conectar rápidamente con algunos recursos que cada persona, cada uno va a identificar cuáles son, ¿no? No soy yo que le voy a decir, mira, tú necesitas esto y lo otro, sino que yo puedo ayudar a la persona que conecte con eso que siente que precisa en determinada situación. Claro. Y aparte, como que el hecho es autorregularse de alguna forma, ¿no? Es poder aprender pero además a veces, eh, no sé, siempre me fascinó el hecho de que pequeñas cosas, ¿no? De pronto algo muy práctico, muy concreto, ¿no? Un ejemplo chiquito que me viene ahora, pero que es enorme, ¿no? Cómo nos decimos y nos convencemos y no nos damos cuenta que inconscientemente nos programamos para eso. Por ejemplo, se me cae algo y decir qué torpe que soy, ¿no? Y en realidad el chip de cambiar no soy, estoy. En este momento sí, cometí una torpeza, pero no por eso soy, ¿no? Entonces, Claro. estas cosas que uno tan chiquita que parece, es como poder ir diciendo, cada vez que digo esto, me reprogramo, ¿no? Pero son técnicas que bueno, maravillosamente se pueden aprender, Sí, ¿no es cierto? sí. Aprender y fácilmente, ¿no? Sobre todo esto que decís que tiene que ver con el diálogo interno, ¿no? Con qué es lo que me digo. Y también de todo el trabajo que hacen Bandler y Grinder con Milton Erickson, ellos lo que sacan es todas las directrices que tiene la mente inconsciente, o sea, cómo funciona nuestra mente inconsciente, que muchas veces las personas dicen, ay, el inconsciente es como eso, donde hay cosas oscuras y terribles y que quién sabe qué está en el inconsciente, ¿no? Y en realidad el inconsciente guarda todo, guarda recuerdos, sí, que a veces no queremos tener presentes, porque el inconsciente es muy sabio y nos cuida, entonces guarda cosas que a veces pueden haber sido muy, muy difíciles, pero también están todos los recursos, o sea, todos los recursos están en el inconsciente y el inconsciente es el que sabe el camino, el recorrido para conectar con los recursos. Entonces es muy importante saber cómo funciona nuestro inconsciente para poder darle
las órdenes, digamos, a nuestro cerebro para que funcione de la manera que nosotros queremos. Porque la PNL, que es, la sigla es Programación Neurolingüística, tiene que ver con programación por todos los programas o patrones mentales que utilizamos. Neuro porque está en juego todo nuestro sistema nervioso, todo lo que es nuestro recorrido neuronal. A la hora de hacer algo se dan determinadas conexiones neurológicas también. Y lingüístico porque nosotros expresamos el lenguaje a través del lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Entonces, lo que hacemos con la programación neurolingüística es que nosotros ante determinada situación reaccionamos o tenemos determinada respuesta que en algún momento aprendimos o en algún momento nos sirvió o fue exitosa, y nuestro cerebro, ¿qué hace? Archiva esa información. Dice, bueno, ante esto puedo hacer esto y sirvió, bárbaro, guardo esa información. Entonces, ¿para qué? Para ahorrar energía en realidad, para que cuando nuevamente se presente una situación similar, vuelve a reaccionar de esa manera, que ya sabe cuál es el recorrido neurológico. Lo que sucede es que muchas veces las situaciones ya no son las mismas y que la respuesta que hacemos, digamos, ante esa misma situación ya no, a veces nos genera malestar o ya no es tan efectiva. Pero bueno, es como el patrón aprendido. Entonces, lo que hace la programación neurolingüística es ayudarnos a encontrar más opciones, a tener nuevas opciones de respuesta y por lo tanto mayor flexibilidad a la hora de responder frente a una situación. Entonces, rompemos esos patrones limitantes, digamos, que me están generando malestar y buscamos nuevas respuestas, nuevas opciones para responder a esa situación. Si esa situación me genera malestar, si es algo que para mí aún me sirve y es útil, eso no lo vamos a cambiar, ¿no? Claro, claro, pero es poder identificar eso, ¿no? Que de alguna Claro. manera, claro. Y Silvia, me gustaría que explicaras un poquito más, porque me parece que es tan la base de esto que dijiste, ¿no? El mapa no es el territorio, ¿no? Esta frase que dice tanto y como para que se pueda comprender o, digamos, ¿no? Dilucidar un poquito más a qué te referís con eso, que creo que es muy elocuente para explicar la herramienta. Sí, que a veces es algo que muchos podemos entender, pero el tema es después ponerlo en práctica, ¿no? Esto de que el mapa, o sea, la idea que yo tengo de la realidad no es la realidad en sí misma. Y eso que parece tan sencillo, a veces ponerlo en práctica no es tan fácil, ¿verdad? Porque no falta la situación en la que, ay, pero fulano, si sabe que a mí me gusta tal cosa, pues, no hizo tal otra o hizo tal, claro, para jorobarme, para que yo me enoje, o sabe que a mí me gusta tal cosa y yo me quedo esperando a ver si me dice, ¿no? Y eso de lo que para mí es obvio, pero es obvio, tendría que haber hecho tal cosa, y la otra persona hace algo distinto. Y ahí empieza a generarse ese malestar, ese ruido en la comunicación, porque capaz que yo esperaba que me dijera tal y tal cosa, y eso nunca pasó, porque para mí es obvio que tendría que haber pasado, y no pasó, y la otra persona a veces ni se entera, ni sabe de qué estoy hablando, ¿no? O Entonces, muchas veces cuando damos por hecho que comunicamos, ¿no? Y el otro de pronto realmente eso para mí es básico, ¿no? Como claro, yo creo que yo a veces dije, pregunto, ¿y cómo te parece que el otro se dio cuenta? Y por mi cara, obvio. claro, claro. O cuántas veces decimos, ¿no? Estamos, qué sé yo, se me viene un ejemplo, ¿no? Estoy saliendo de mi casa y le digo a mi hijo, acordate que tenés que cerrar, no sé qué, tal puerta, pero nunca me preocupé de ver si me escuchó, si estaba atento, si no estaba haciendo otra cosa. Lo di por hecho y después, obviamente, eso no pasó y crea un conflicto, ¿no? Claro, claro. Imagínate, bueno, eso son cosas cotidianas, a veces en cuestiones más complejas de que creemos que hablamos de lo mismo.
¿no? Yo Exacto. siempre pongo el ejemplo de que cada uno piensa en una silla, ¿no? Entonces, a veces con los alumnos le digo, a ver, ¿y qué silla no sé, por ejemplo, vos, Silvi, ¿en qué silla pensaste? Claro, yo pienso en una silla hiperlineal, simple, sencilla, ¿no? Claro. A mí se me ocurrió una Teletino silla de marrón. madera, una silla de madera, por ejemplo, ¿no? Bien, bien cómoda. Y seguramente las personas que están escuchando, cada una pensó en una silla random, ¿no? X, que tendrá que ver con, capaz que justo estoy pensando en comprar sillas y estoy mirando modelos y vi un modelo que me gusta. Capaz que pensé en la silla que tengo en casa, que es la que me siento todos los días. Capaz que pensé en la silla del trabajo, que es la silla también que habitualmente utilizo. Capaz que pensé en la silla con la que me pegué el otro día en el dedo del pie, entonces la tengo acá, la silla, ¿no? Entonces, fíjate que si una cosa tan simple como una silla, que todos sabemos de qué hablamos y entendemos de qué estamos hablando, cada uno tiene una representación interna totalmente distinta. Todos sabemos de qué hablamos, pero mi representación es muy diferente a la tuya, a la de la otra persona, al que esté escuchando. Entonces, en algo tan simple como una palabra silla, imagínate lo que puede ser en una cosa más compleja o más abstracta, como el amor, las relaciones, la felicidad, ¿no? Como otras cuestiones mucho más complejas en las que cada uno tendrá una representación bien distinta dependiendo de su experiencia o de su historia. Exacto. Y Entonces, otra cosa que dijiste súper importante también es que muchas veces tenemos como la imagen de que solamente comunicamos hablando, ¿no? exacto. Y cuánto más de pronto tú podrás decir algo X, qué linda, y el otro está leyendo, se nota que lo que está diciendo es qué horrible, ¿no? O qué Claro, triste, o qué porque feo. también es un tema de ser congruentes en no solo el lenguaje verbal, sino también en la fisiología. O sea, las palabras en realidad son solo un 7% de la comunicación. Todo lo demás, lo que es la voz, la gestualidad, todo eso, comunica mucho más que las palabras. Por eso a veces cuando esto que decís, en las palabras dicen, ay, sí, me encantó, y la cara es otra, ¿cuál es el mensaje que llega? Algo no le gustó, Claro. ¿no? O por lo menos hay algo de la incongruencia entre lo que me dice y la gestualidad, porque hay algo ahí que hace ruido. Mm. Entonces, el ser congruentes también es todo un trabajo importante a la hora de comunicar, porque si yo no estoy, o sea, como alineada con lo que estoy comunicando, el mensaje no va a llegar, o va a llegar algo distorsionado. Entonces, eso Exacto. también es importante y la PNL nos brinda muchísimas herramientas para generar ese rapport, para generar esa congruencia en la comunicación, ¿no? Se trabaja mucho el tema de la comunicación. Y, Claro. y bueno, ya estamos casi en la hora, pero lo otro también que se trabaja y creo que y a mí me encanta y me parece una de las técnicas más lindas es el trabajo en línea de tiempo, Mm. que tiene que ver con el lograr encontrar esa primera experiencia o el origen de eso, de ese estado que me está generando malestar, ya sea de un miedo, un enojo, de inseguridad, lo que sea. La PNL tiene herramientas para, digamos, como viajar en el tiempo para llegar a esa primera experiencia o al origen, que no necesariamente está en mi línea de vida, a veces puede ser algo que le pasó a una generación anterior, vos bien sabés de eso, y poder reparar y llevar los recursos a ese momento y reparar esa primera experiencia y eso funciona como las fichas del dominó del pasado hacia el presente, va sanando esa línea de tiempo hasta el día de hoy y hacia el futuro también. Entonces, la verdad que tiene como técnicas maravillosas, muy,
muy efectivas y son técnicas que llevan poco tiempo, o sea, de aplicación, ¿no? Exacto. Silvia, y Entonces, contanos un poquito, antes de terminar, sí. bueno, las personas que pueden estar interesadas y de pronto, bueno, cómo trabajas tú y de alguna forma, por si hay alguien que le importe ahondar en esto o también trabajar en lo suyo, cómo hacen, ¿no? Como para contactarte o cómo es lo que tú, qué ofreces tú. Sí, bueno, yo trabajo en forma individual, o sea, en consulta. Cuando trabajo más desde la PNL ya es como algo más focalizado y a veces traen un tema específico de consulta y lo abordamos desde la programación neurolingüística o en un proceso terapéutico donde utilizo la Gestalt, PNL, herramientas de constelaciones y vamos viendo diferentes temas. También realizo algunos talleres. Ahora en septiembre voy a hacer un taller con una colega sobre manejo de estrés y gestión de emociones. Yo trabajando herramientas de PNL y ella herramientas de mindfulness. Y la idea es, bueno, articular y que las personas se puedan llevar alguna herramienta práctica para justamente, bueno, el manejo del estrés y las emociones, que creo que es súper importante. Y también lo articulé con el eneagrama a la PNL, porque creo que el eneagrama nos da luz a un montón de... Nuevas técnicas, nuevos procedimientos, otras herramientas que tengan que ver con el autoconocimiento, con toda esta vida enorme que se ha descubierto cada vez más y viene más a la luz de lo que es espiritual, emocional, más allá de lo físico y bueno, y del pensamiento. Así que de todas maneras, los esperamos pronto y desde ahora muchas gracias y eso. Hasta Bueno, pronto. nos vemos el próximo lunes. Que pasen bien. Chao, Chao, chao. chao.